Supe que mi hijo había fallecido y salí corriendo camino al hospital. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar en mi pecho. Las lágrimas nublaban mi vista mientras conducía por esas calles que de repente parecían infinitas. Regina, mi nuera, me había llamado gritando, diciendo que Luis había tenido un accidente terrible, que no había sobrevivido. De repente, cuando apenas había pasado una hora desde esa noticia devastadora, mi teléfono comenzó a sonar. Era Víctor, el gerente del banco. Su voz sonaba confundida, casi alarmada. Señora Rodríguez, necesito hablar con usted urgentemente. Su hijo Luis acaba de estar aquí. Acaba de vaciar todo el dinero que había en su cuenta conjunta. Me quedé completamente paralizada. El mundo dejó de tener sentido en ese instante. ¿Cómo era posible? ¿Mi hijo estaba muerto o estaba vivo? ¿Qué clase de pesadilla estaba viviendo? Tiene que venir al banco ahora mismo, insistió Víctor. Hay algo que necesita ver. Las cámaras de seguridad grabaron todo. Conduje hasta el banco en un estado de shock total. Mis manos temblaban sobre el volante. Sentía que estaba perdiendo la razón. Cuando llegué, Víctor me llevó directamente a su oficina. Su expresión era grave, preocupada. Me mostró las imágenes de la cámara de seguridad y me quedé helada al ver que efectivamente era Luis. Mi hijo. Vivo. Completamente vivo. Caminando con tranquilidad por el banco, firmando papeles, retirando cada centavo de nuestros ahorros. $180,000. El trabajo de toda una vida. Pero déjenme retroceder un poco, porque para entender lo que pasó ese día, necesitan conocer quién era yo antes de que todo explotara. Necesitan saber cómo era mi vida cuando todavía confiaba, cuando todavía creía que mi familia era mi refugio seguro en este mundo. Me llamo Antonia Rodríguez. Tengo 68 años y durante los últimos 10 he vivido sola en la misma casa donde crié a mi hijo Luis. Mi esposo falleció hace una década de un infarto repentino. Desde entonces, la casa se volvió más silenciosa, más grande, pero yo aprendí a encontrar paz en esa soledad. Mis días tenían una rutina simple y reconfortante. Me levantaba temprano, preparaba café, regaba las plantas del jardín, leía el periódico en el porche. Por las tardes caminaba por el vecindario, saludaba a los vecinos que conocía desde hace 30 años. Los fines de semana, Luis y Regina venían a almorzar. O eso creía yo que era la realidad. Luis era mi único hijo. Lo tuve cuando tenía 25 años. Siempre fue un niño inteligente, ambicioso. Estudió administración de empresas, consiguió un buen trabajo en una empresa de importación. Hace 5 años se casó con Regina, una mujer que al principio me pareció encantadora. Sonreía mucho, me traía flores, me llamaba mamá con tanto cariño. Yo confiaba en Luis completamente. Por eso, cuando él me sugirió hace 3 años que abriéramos una cuenta bancaria conjunta, acepté sin pensarlo 2 veces. Mamá, es por seguridad, me había dicho con esa sonrisa que siempre derretía mis defensas. Si algún día te pasa algo, yo podré ayudarte inmediatamente. Y si a mí me pasa algo, tú podrás acceder a mis recursos también. Es lo que hacen las familias unidas. Sonaba tan lógico, tan lleno de amor filial. Deposité allí todos mis ahorros. El dinero de la pensión de mi esposo, mis propios ahorros de cuando trabajaba como maestra, todo lo que había juntado con tanto esfuerzo durante décadas. $180,000 que representaban mi seguridad, mi tranquilidad, mi futuro. Nunca sospeché nada. ¿Por qué lo haría? Era mi hijo. La persona que yo traje al mundo, que cuidé cuando estaba enfermo, a quien enseñé a caminar, a leer, a ser un hombre de bien. O al menos eso creía que le había enseñado. Pero ahora entiendo que hubo señales. Pequeñas cosas que en su momento ignoré porque no quería ver la verdad. Porque el amor de madre a veces nos ciega de las formas más peligrosas. En los últimos meses, Luis había empezado a visitarme con menos frecuencia. Cuando venía, parecía distraído, ansioso. Miraba su teléfono constantemente, salía a hacer llamadas misteriosas. Regina se comportaba extraña también. Ya no me miraba a los ojos como antes. Sus sonrisas parecían forzadas, mecánicas. Hubo una tarde, hace como 2 meses, en que llegué a casa más temprano de lo usual. Había ido al supermercado, pero olvidé mi billetera y tuve que regresar.
Cuando abrí la puerta, escuché voces en la sala. Era Luis y Regina. Estaban discutiendo en voz baja, pero tensa. Me quedé quieta en la entrada, sin anunciar mi presencia. No sé por qué lo hice. Algo en mi instinto me dijo que esperara, que escuchara. No podemos seguir esperando, decía Regina con urgencia. Ya está todo listo. Solo falta ejecutar el plan. Lo sé, respondió Luis. Pero tenemos que hacerlo bien. No podemos cometer errores. Entonces me aclaré la garganta y entré. Ambos se sobresaltaron, se separaron rápidamente. Luis sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Mamá, no te escuchamos llegar. Olvidé mi billetera, dije, tratando de sonar casual aunque mi corazón latía rápido. ¿Todo bien? Los escuché hablar. Ah, sí, Regina se apresuró a responder. Estábamos hablando de una sorpresa que te tenemos preparada. Para tu cumpleaños. Mi cumpleaños estaba a 4 meses de distancia. Pero asentí, sonreí, fingí creerles. Tomé mi billetera y me fui de nuevo. Durante todo el camino de regreso al supermercado, esas palabras resonaban en mi mente. Ejecutar el plan. ¿Qué plan? Pero empujé esas dudas hacia el fondo de mi mente. No quería ser una madre paranoica, desconfiada. No quería destruir la relación con mi hijo por suposiciones infundadas. Ojalá hubiera confiado en mis instintos ese día. La mañana del martes comenzó como cualquier otra. Me levanté a las 6, preparé café, saqué el pan del horno que había dejado listo la noche anterior. El sol entraba por la ventana de la cocina, creando patrones dorados sobre la mesa. Todo parecía perfecto, tranquilo, seguro. Eran las 9 de la mañana cuando sonó el timbre de mi casa. No esperaba a nadie. Dejé la taza de café sobre la mesa y caminé hacia la puerta secándome las manos en el delantal. A través de la mirilla vi a Regina. Pero algo estaba mal. Muy mal. Abrí la puerta y lo que vi me heló la sangre. Regina tenía el rostro completamente descompuesto. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el maquillaje corrido por las lágrimas. Su ropa estaba desarreglada y respiraba de forma entrecortada, como si hubiera estado corriendo. «Antonia», gritó mi nombre con una desesperación que jamás le había escuchado. «Es Luis. Es Luis». El mundo comenzó a moverse en cámara lenta. Sentí que mis piernas se debilitaban. ¿Qué pasó con Luis? ¿Dónde está mi hijo? Regina se derrumbó literalmente en mis brazos. Su cuerpo temblaba de forma violenta mientras sollozaba contra mi hombro. Hubo un accidente terrible en la carretera. Su auto chocó contra un camión. Los paramédicos dijeron que fue instantáneo. No sufrió. Antonia, lo siento tanto. Luis ya no está. Tu hijo ha muerto. Esas palabras entraron en mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. No podían ser reales. No podían estar pasando. Luis no podía estar muerto. Acababa de hablar con él hace 2 días. Me había llamado para preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo del supermercado. No, susurré. No. Tiene que haber un error. No hay error. Regina lloraba cada vez más fuerte. Yo estaba allí. Íbamos en autos separados. Vi todo. Vi cómo el camión se pasó el alto. Vi cómo impactó el lado del conductor. El auto quedó destrozado. Completamente destrozado. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas en el suelo de la entrada. Un grito salió de mi garganta, un sonido que no reconocí como mío. Era el grito de una madre que acababa de perder lo único que le quedaba en este mundo. Regina se arrodilló junto a mí, me abrazó mientras ambas llorábamos. Podía sentir cómo temblaba, cómo sus lágrimas mojaban mi cuello. Todo parecía tan real, tan devastadoramente real. Tenemos que ir al hospital, dijo Regina entre sollozos. Están esperando que alguien de la familia vaya a identificar el cuerpo. No quise que fuera sola. Vine a buscarte. Identificar el cuerpo. Esas palabras sonaban como algo sacado de una pesadilla. Mi hijo, mi Luis, reducido a un cuerpo que necesitaba ser identificado. Me ayudó a levantarme. Mis movimientos eran mecánicos,
Automáticos. Tomé mi bolso sin saber realmente lo que hacía. Regina me guió hasta su auto. Yo no estaba en condiciones de manejar. Apenas podía respirar. Durante el trayecto al hospital, Regina no dejó de hablar. Contaba detalles del accidente entre lágrimas. Como había sido una mañana normal. Como Luis había salido temprano a una reunión de negocios. Como ella iba detrás de él en su propio auto. Como todo sucedió en cuestión de segundos. El camión venía a toda velocidad, decía con voz quebrada. Luis no tuvo tiempo de reaccionar. Intenté llamar a la ambulancia inmediatamente. Traté de llegar hasta él, pero el auto estaba tan destruido. Había tanto humo. Los bomberos tuvieron que usar equipo especial para sacarlo. Yo escuchaba, pero no escuchaba. Estaba en shock profundo. Mi mente se negaba a aceptar la realidad. Seguía esperando despertar, que alguien me dijera que todo era un error horrible. Llegamos al hospital. Regina me sostenía del brazo mientras caminábamos por esos pasillos blancos que olían a desinfectante. Cada paso se sentía como caminar sobre vidrio roto. Una enfermera nos recibió con expresión compasiva. Nos guió hacia el área de la morgue. Pero justo cuando estábamos por entrar a esa zona del hospital, mi teléfono comenzó a sonar dentro de mi bolso. El sonido me sobresaltó. Regina también pareció tensarse. Saqué el teléfono con manos temblorosas. Era un número que conocía muy bien. El banco. ¿Por qué me llamaba el banco en un momento como este? Señora Rodríguez, la voz de Víctor, el gerente, sonaba extrañamente alterada. Necesito hablar con usted inmediatamente. Es urgente. Muy urgente. Víctor, no es un buen momento. Mi voz salió quebrada. Mi hijo acaba de fallecer en un accidente. Estoy en el hospital. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que se extendió demasiado tiempo. Señora Rodríguez, dijo finalmente Víctor, y su tono era extraño, confundido. Eso es imposible. Su hijo Luis acaba de estar aquí en el banco. Hace menos de una hora. Retiró todo el dinero de su cuenta conjunta. El mundo se detuvo. Completamente. Miré a Regina. Ella me miraba con ojos muy abiertos, expectantes. ¿Qué? Apenas pude articular esa palabra. Su hijo estuvo aquí personalmente, continuó Víctor. Presentó su identificación, firmó todos los documentos necesarios y retiró $180,000. Todo el saldo de la cuenta. Señora Rodríguez, si su hijo está muerto, entonces ¿quién estuvo en mi banco hace una hora? Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Nada tenía sentido. Absolutamente nada. Luis estaba muerto. Regina acababa de contarme los detalles del accidente. Habíamos venido al hospital a identificar su cuerpo. Pero el gerente del banco me decía que Luis había estado allí, vivo, retirando dinero. Tiene que haber un error, repetí como una idiota. Tiene que ser un error. No hay ningún error. La voz de Víctor era firme ahora. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad. Tengo su firma en los documentos. Señora Rodríguez, necesito que venga al banco inmediatamente. Esto es muy serio. Alguien acaba de vaciar su cuenta y necesitamos aclarar qué está pasando aquí. Miré a Regina. Su expresión había cambiado. Ya no lloraba. Me observaba con una intensidad extraña, como evaluando mi reacción. Tengo que ir al banco, le dije. Mi voz sonaba hueca, distante. ¿Qué? ¿Ahora? Antonia, tu hijo está muerto. Necesitas quedarte aquí. Necesitas. Mi hijo acaba de vaciar nuestra cuenta bancaria, la interrumpí. Las palabras sonaban absurdas saliendo de mi boca. El gerente dice que Luis estuvo allí hace una hora. Vivo. Regina palideció. Por un segundo, solo un segundo, vi algo cruzar por su rostro. ¿Miedo? ¿Pánico? Pero rápidamente recompuso su expresión. Eso es imposible, dijo. Tiene que ser un fraude. Alguien robó su identidad. Antonia, piensa. Luis está muerto. Yo vi el accidente. Pero algo dentro de mí había cambiado. Una pequeña semilla de duda había sido plantada y crecía rápidamente como una mala hierba. Voy al banco, dije con una firmeza que no sabía que tenía.
Ahora mismo. Salí del hospital casi corriendo. Regina me siguió, gritando mi nombre, tratando de detenerme. Pero yo ya no la escuchaba. Subí a mi propio auto que habíamos dejado en casa. Regina intentó subir conmigo, pero cerré los seguros. Antonia. Espera. Déjame ir contigo. No estás pensando con claridad. Necesito hacer esto sola, respondí. Arranqué el motor y conduje hacia el banco. Mis manos temblaban sobre el volante, pero mi mente comenzaba a aclararse. Algo estaba terriblemente mal. Muy mal. Y necesitaba respuestas. El banco quedaba a 20 minutos de allí. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Mi cerebro trataba de procesar lo imposible. Luis muerto pero vivo. Un accidente pero una cuenta vaciada. Regina llorando pero algo en sus ojos que no encajaba. Llegué al banco y entré como un huracán. La recepcionista me reconoció inmediatamente. Señora Rodríguez, el señor Víctor la está esperando. Pase, por favor. Víctor salió de su oficina antes de que yo llegara. Su rostro mostraba preocupación genuina. Antonia, me tomó del brazo con gentileza. Venga. Necesito que vea esto. Me llevó a su oficina y cerró la puerta. En su escritorio había varios documentos, y su computadora estaba encendida mostrando lo que parecía ser una grabación de video. Antes que nada, dijo Víctor sentándose frente a mí. ¿Su hijo está realmente muerto? Porque esto es muy grave. No lo sé, admití. Las palabras sonaban locas. Mi nuera me dijo que hubo un accidente. Que murió. Pero usted dice que estuvo aquí. Víctor asintió lentamente y giró la pantalla hacia mí. Mire esto. Presionó play y mi corazón casi se detiene. Allí, en la pantalla, estaba mi hijo. Luis. Vivo. Completamente vivo. Caminaba por el banco con pasos seguros, confiados. Llevaba puesta una camisa azul claro que yo misma le había regalado en Navidad. Su cabello estaba peinado como siempre lo llevaba. Era él. Sin ninguna duda era él. No puede ser, susurré mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Pero estas no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de confusión absoluta, de traición, de rabia que empezaba a despertar. Víctor adelantó la grabación. Luis se acercaba al mostrador, hablaba con una de las cajeras, sonreía incluso. Firmaba papeles. Recibía un maletín. Todo con una calma espeluznante. Llegó a las 8:40 de la mañana, explicó Víctor. Presentó su identificación. Todo estaba en orden. Solicitó retirar el saldo completo de la cuenta conjunta. $180,000 en efectivo y cheques certificados. Pero Regina me dijo que el accidente fue a las 8 de la mañana. Mi voz temblaba. Me dijo que lo vio morir. Víctor me miró con una expresión que mezclaba compasión y algo más. Algo parecido a la indignación. Antonia, yo conozco a Luis desde que era un niño. He manejado las cuentas de tu familia durante más de 20 años. Y tengo que decirte algo que me parte el alma. Ese muchacho en el video no se ve como alguien que acaba de escapar de un accidente. Se ve como alguien ejecutando un plan. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Un plan. Las mismas palabras que había escuchado semanas atrás cuando llegué temprano a casa. Solo falta ejecutar el plan. Hay más, continuó Víctor sacando una carpeta. Hace 3 días, Luis vino y preguntó sobre los procedimientos para cerrar la cuenta. Preguntó específicamente qué documentación necesitaría, cuánto efectivo podía retirar de una sola vez, qué opciones había para transferencias internacionales. Transferencias internacionales, repetí. Sí. Le dije que para montos grandes era mejor hacerlo en cheques certificados. Más seguro, más rastreable. Él tomó nota de todo. Víctor hizo una pausa. Antonia, un hombre que planea morir en un accidente no pregunta sobre transferencias internacionales 3 días antes. La realidad comenzó a acomodarse en mi mente como piezas de un rompecabezas macabro. Luis no había muerto. Luis había fingido su muerte. Luis me había robado. Mi propio hijo me había robado los ahorros de toda mi vida. Necesito una copia de esa grabación, dije con una voz que no reconocí como mía. Era fría,
Dura. Ya la tengo lista para ti. Víctor deslizó una memoria USB a través del escritorio. Y copias de todos los documentos que firmó. Antonia, esto es fraude. Es robo. Necesitas ir a la policía. Tomé la memoria USB y la apreté en mi mano hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Todavía no, dije. Primero necesito entender qué está pasando realmente. Necesito saber hasta dónde llega esto. Salí del banco en un estado que no puedo describir. No era tristeza. No era exactamente enojo. Era algo más profundo, más oscuro. Era la sensación de haber sido arrancada de raíz de todo lo que creía cierto sobre mi vida. Conduje de regreso a casa en piloto automático. Regina había llamado 6 veces. No contesté ninguna. Cuando llegué, su auto estaba estacionado frente a mi casa. Ella estaba sentada en los escalones del porche, con el rostro entre las manos. Al verme llegar, se puso de pie rápidamente. Sus ojos estaban rojos, pero ya no lloraba. Antonia, gracias a Dios. Estaba tan preocupada. ¿Qué pasó en el banco? ¿Qué te dijeron? La miré. Realmente la miré. Y por primera vez vi más allá de las lágrimas, más allá de la actuación. Vi a una mujer que estaba evaluando, calculando, midiendo cada una de mis reacciones. Fue un error del banco, mentí. Y al mentir, sentí algo cambiar dentro de mí. Si ellos podían actuar, yo también. Una transacción que se procesó mal. Ya está resuelto. Vi el alivio cruzar por su rostro. Fue sutil, pero estaba allí. «Entonces todo está bien», preguntó con voz suave. «Todo está bien», repetí. «¿Y el hospital? Necesito ir todavía». Regina desvió la mirada. «Llamé. Dijeron que sería mejor que fueras mañana. Que necesitabas tiempo para procesar. Para estar más calmada». Mentiras. Todo eran mentiras. Probablemente no había ningún cuerpo en ninguna morgue. Probablemente nunca hubo ningún accidente. Tienes razón, dije suavemente. Estoy agotada. Creo que necesito descansar. ¿Quieres que me quede contigo?, ofreció Regina. No deberías estar sola en un momento como este. No, respondí quizás demasiado rápido. Necesito estar sola. Procesar todo esto. Tú también debes estar destrozada. Vete a casa, descansa. Regina dudó. Pude ver la indecisión en sus ojos. Finalmente asintió. Está bien. Pero llámame si necesitas cualquier cosa. Cualquier cosa. Antonia. Estamos juntas en esto. Juntas. Qué palabra tan perversa sonaba ahora en su boca. La vi subir a su auto y alejarse. Solo cuando desapareció completamente de mi vista, entré a mi casa y cerré la puerta con seguro. Todas las luces. Todas las ventanas. Me aseguré de que cada entrada estuviera bloqueada. Entonces, y solo entonces, me permití realmente pensar. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde Luis se sentaba cuando venía de visita. Donde sonreía, me preguntaba cómo estaba, fingía ser el hijo amoroso. Todo había sido mentira. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Meses? ¿Años? Saqué la memoria USB que Víctor me había dado. La conecté a mi laptop. Vi la grabación una vez más. Esta vez presté atención a cada detalle. Luis entraba al banco a las 8:42 de la mañana exactamente. Eso significaba que Regina me había llamado casi 2 horas después del supuesto accidente. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Porque necesitaban asegurarse de que Luis terminara en el banco primero. Necesitaban que el dinero estuviera seguro antes de darme la noticia. Todo estaba calculado con precisión quirúrgica. Me levanté y comencé a caminar por la casa. Pero ahora no caminaba como una mujer destruida por el dolor. Caminaba con propósito. Si Luis y Regina habían planeado esto, debía haber evidencia. Debía haber rastros. Empecé por la habitación de invitados, donde Luis guardaba algunas de sus cosas cuando se quedaba a dormir ocasionalmente. Revisé los cajones. Ropa, algunos papeles sin importancia, fotografías viejas. Nada. Pero entonces recordé algo. La última vez que Luis había venido, había usado mi computadora.
Dijo que la batería de su laptop estaba muerta y necesitaba enviar un correo urgente. Yo había estado en la cocina preparando la cena. Había estado solo en mi estudio por casi media hora. Fui a mi estudio y encendí la computadora. Revisé el historial de navegación. Luis lo había borrado, pero yo había aprendido hacía años que nada se borra realmente de una computadora si sabes dónde buscar. Mi esposo había sido ingeniero en sistemas y me había enseñado algunos trucos básicos. Abrí la carpeta de archivos temporales. Y allí estaba. Un documento de Word que se había guardado automáticamente. El título era solo una fecha, marzo de 2015. Hoy era abril 16. Hace exactamente un mes. Abrí el documento y lo que leí me quitó el aliento por completo. Era una lista. Una lista detallada, meticulosa, espantosa. Paso 1. Retirar dinero de la cuenta. Fecha objetivo, abril de 2016. Horario, 8:30 de la mañana antes de que abran negocios principales. Paso 2. Regina notifica el accidente a mamá. Esperar hasta las 10 de la mañana para dar tiempo a completar paso 1. Paso 3. Llevarla al hospital. Mantenerla ocupada, confundida, en shock. Paso 4. Esa noche, cuando esté dormida. El documento se cortaba allí. No había más. Pero no necesitaba leer más. Esa noche, cuando esté dormida, ¿qué? ¿Qué planeaban hacer conmigo esa noche cuando estuviera dormida? Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el ratón. Seguí buscando en los archivos. Encontré otro documento. Este era más viejo, de hace 3 meses. Era un archivo PDF. Lo abrí y sentí que el aire abandonaba completamente mis pulmones. Era una póliza de seguro de vida. A mi nombre. Antonia Rodríguez. Beneficiario. Luis Rodríguez. Monto. $500,000. $500,000. Mi vida valía $500,000 para mi hijo. Leí el documento una y otra vez tratando de encontrarle algún sentido diferente, alguna explicación que no fuera la obvia y aterradora. Pero no había otra interpretación posible. La póliza había sido contratada hace exactamente 3 meses. Yo no recordaba haber firmado ningún seguro. Entonces miré más de cerca la firma en el documento digital. Era mi firma. O una versión muy convincente de ella. Pero yo no había firmado ese papel. Jamás. Me recosté en la silla de mi estudio sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. No era solo robo. Nunca había sido solo robo. Luis y Regina no solo querían mis ahorros. Querían el dinero del seguro también. Y para cobrar un seguro de vida, la persona asegurada tenía que estar muerta. Esa noche, cuando esté dormida. Las palabras del documento inconcluso resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Iban a matarme. Mi propio hijo había planeado asesinarme. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo llegas al punto de planear la muerte de la mujer que te dio la vida? ¿La mujer que se desvelaba cuando tenías fiebre? ¿La que trabajó 2 empleos para pagarte la universidad? ¿La que te defendió siempre, en todo, contra todo el mundo? Las lágrimas finalmente llegaron. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura, de indignación, de traición tan profunda que sentía que me partía en 2. Lloré en silencio, con las manos cubriéndome el rostro, permitiéndome sentir todo el dolor, toda la furia. Pero después de unos minutos, me sequé las lágrimas. No había tiempo para derrumbarme. Si tenía razón sobre sus planes, esa noche Regina o Luis, o ambos, volverían. Vendrían con alguna excusa. Querrían quedarse, cuidarme, consolarme. Y cuando yo estuviera dormida, vulnerable, confiada, terminarían lo que habían empezado. Me levanté y caminé hacia la cocina. Tomé un vaso de agua y me obligué a pensar con claridad. Necesitaba un plan. Necesitaba protegerme. Pero también necesitaba entender la magnitud completa de lo que estaban haciendo. Volví a mi computadora y seguí buscando. Encontré más archivos. Correos electrónicos que Luis había escrito pero no enviado, probablemente borradores que se habían guardado automáticamente. Uno de ellos estaba dirigido a una compañía de bienes raíces. Estimados señores, escribo para consultar sobre el proceso de venta de una propiedad ubicada en calle Maple 742.
La propietaria, mi madre, ha decidido mudarse a un asilo y desea vender la casa. Me gustaría información sobre evaluación y tiempos de cierre. Calle Maple 742. Mi casa. La casa donde había vivido durante 40 años. La casa donde crié a mi hijo. Y él ya estaba planeando venderla. Por supuesto. Después de cobrar el seguro, después de deshacerse de mí, vendería la casa también. Todo lo que yo había construido en mi vida se convertiría en dinero para él. Había otro correo, dirigido a una aerolínea. Era una cotización para 2 boletos a Barcelona con fecha abierta. España. Planeaban huir a España con todo mi dinero y el dinero del seguro. Cerré la laptop sintiendo náuseas. Necesitaba aire. Salí al jardín trasero y me senté en el banco de madera que mi esposo había construido años atrás. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Era un atardecer hermoso. Irónico que en el peor día de mi vida, el cielo luciera tan pacífico. Pensé en mi esposo. En cómo nos habíamos esforzado juntos para darle a Luis una buena vida. En todas las cenas a las que renunciamos para pagar su escuela privada. En las vacaciones que nunca tomamos para ahorrar para su universidad. Todo para que nuestro hijo tuviera mejores oportunidades que nosotros. Y así nos pagaba. Con traición. Con planes de asesinato. Con una codicia tan profunda que era capaz de borrar todo el amor que alguna vez pudo haber sentido. Pero entonces algo dentro de mí se endureció. Una determinación fría comenzó a reemplazar el dolor. Yo no iba a ser la víctima en esta historia. No iba a permitir que me quitaran mi vida, mi dignidad, mi justicia. Si Luis y Regina querían jugar este juego terrible, yo también podía jugar. Y jugaría para ganar. Me levanté del banco con un propósito renovado. Entré a la casa y busqué en el cajón donde guardaba directorios viejos. Encontré lo que buscaba. Un número de teléfono que no había marcado en años. José Mendoza. Mi amigo de la universidad. Habíamos estudiado juntos, compartido sueños, apoyándonos mutuamente en los años difíciles. José se había convertido en contador. Había trabajado en una firma importante durante décadas. Se había jubilado hace 2 años, pero seguíamos en contacto ocasional. Navidad, cumpleaños, esas cosas. Marqué su número con manos que ya no temblaban. José contestó al tercer timbrazo. «¿Antonia? ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo estás?» Su voz familiar, cálida, casi me hace llorar de nuevo. Pero me mantuve firme. «José, necesito tu ayuda. Es urgente». El tono de mi voz debió alertarlo porque su respuesta fue inmediata y seria. «Dime qué necesitas. Lo que sea. Necesito que vengas a mi casa. Ahora sí es posible. Y necesito que nadie sepa que estás aquí. Absolutamente nadie». Hubo una pausa breve. «Llegaré en 20 minutos». José cumplió su palabra. Exactamente 19 minutos después, escuché su auto estacionarse frente a mi casa. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Entró rápidamente y cerré tras el conseguro. José tenía 70 años, pero se mantenía en forma. Su cabello completamente blanco enmarcaba un rostro que había envejecido con dignidad. Me miró con preocupación genuina. «Antonia, estás pálida. ¿Qué pasa?» Lo llevé a la sala. Le serví un vaso de agua. Y entonces le conté todo. Cada detalle. El supuesto accidente. La llamada del banco. La grabación de seguridad mostrando a Luis vivo. Los documentos en mi computadora. La póliza de seguro. El plan de asesinato. José me escuchó en silencio absoluto. Su expresión pasó de la preocupación al shock, luego a la indignación, finalmente a una furia controlada que reconocí porque era la misma que yo sentía. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Finalmente habló. «Antonia, esto es intento de asesinato premeditado. Fraude. Falsificación. Estamos hablando de delitos graves. Necesitas ir a la policía ahora mismo». «Lo sé», dije. «Pero si voy ahora, ¿qué pruebas tengo realmente?» La póliza de seguro con una firma falsificada que ellos pueden alegar que yo firmé y olvidé. Un documento en mi computadora que Luis puede decir que nunca escribió, que alguien más puso ahí.
La grabación del banco solo prueba que retiró dinero de una cuenta conjunta, lo cual técnicamente tiene derecho a hacer. José frunció el ceño. Tienes un punto. Es tu palabra contra la de ellos. Y Luis puede argumentar que el dinero era tanto suyo como tuyo, que tiene derecho legal a retirarlo. Exactamente. Necesito más. Necesito pruebas irrefutables de sus intenciones. Necesito que ellos mismos se delaten. José me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Qué estás planeando? Todavía no lo sé completamente, admití. Pero necesito tu ayuda. Necesito que uses tus contactos, tu experiencia. Necesito que me ayudes a entender exactamente qué han hecho con mis finanzas, qué más pueden estar escondiendo. José asintió lentamente. Está bien. Pero bajo una condición. No haces nada sola. No confrontas a nadie sin avisarme primero. Estas personas ya demostraron que son capaces de planear un asesinato. Son peligrosas. Lo prometo, dije. José sacó su laptop de su maletín. Muéstrame todo lo que encontraste. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada documento, cada archivo, cada rastro digital que Luis había dejado en mi computadora. José tomaba notas meticulosas, hacía preguntas específicas, verificaba fechas y números. Hay algo más que necesitas saber, dijo finalmente. Una póliza de seguro de vida de $500,000 para alguien de tu edad requiere un examen médico. ¿Recuerdas haber ido a algún médico para un chequeo en los últimos meses? Pensé cuidadosamente. Y entonces recordé. Hace 3 meses, Luis me dijo que había conseguido un servicio de chequeo médico gratuito para personas mayores. Me llevó a una clínica. Me hicieron análisis de sangre, presión, electrocardiograma. Dijo que era un programa de prevención del gobierno. José cerró los ojos. No era un programa del gobierno. Era el examen médico para la póliza. Probablemente te hicieron firmar papeles que pensaste que eran consentimientos médicos rutinarios. La manipulación era aún más profunda de lo que había imaginado. Habían estado planeando esto durante meses. Cada movimiento calculado. Cada mentira construida sobre otra mentira. Hay más, continuó José mirando su pantalla. Revisé los registros públicos. Luis solicitó un poder notarial sobre tus finanzas hace 2 meses. Fue rechazado porque requería tu firma notariada. Pero el hecho de que lo intentara significa que está buscando control total sobre todo lo que tienes. ¿Qué más puede hacer?, pregunté. José dudó antes de responder. Si tienen tu firma falsificada y son buenos en esto, que parece que lo son, pueden transferir la escritura de tu casa. Pueden vaciar otras cuentas que puedas tener. Pueden endeudarte. Las posibilidades son aterradoras. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. La noche había caído completamente. Las luces de la calle iluminaban el jardín delantero, creando sombras extrañas. Cada auto que pasaba me hacía temblar pensando que podría ser Luis o Regina regresando. Tengo que actuar como si no supiera nada, dije finalmente sin voltear a ver a José. Si ellos creen que todavía estoy en shock, que todavía creo la historia del accidente, bajarán la guardia. Cometerán errores. Es peligroso, Antonia. Muy peligroso. Lo sé, pero es la única forma. Me giré para mirarlo. José, esta noche probablemente vengan. Dirán que quieren acompañarme, cuidarme, y yo los dejaré entrar. ¿Estás loca? José se puso de pie alarmado. Si tienen planeado hacerte daño. No podrán, porque tú estarás aquí, escondido. José me miró por un largo momento. Luego suspiró profundamente. Está bien. Pero vamos a hacerlo bien. Vamos a preparar todo. Cámaras, grabaciones, testigos. Esto no puede salir mal. Pasamos la siguiente hora convirtiendo mi casa en una trampa silenciosa. José tenía contactos que le debían favores. Hizo algunas llamadas. 20 minutos después, un hombre llegó con equipo de vigilancia discreto. Instalamos cámaras pequeñas en la sala, el comedor, la cocina. Micrófonos ocultos. Todo inalámbrico, todo conectado a una grabadora en el sótano. Si viene esta noche y dicen o hacen algo incriminatorio, quedará registrado,
explicó José. Eso será evidencia sólida. El hombre que instaló el equipo se fue tan silenciosamente como llegó. José se instaló en el sótano con un monitor donde podía ver todas las cámaras. Le di una llave de la puerta trasera. Si algo sale mal, si sientes que estás en peligro real, grita mi nombre. Subiré inmediatamente y llamaré a la policía. Entendido, dije. José me tomó de las manos. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y determinación. Eres una de las personas más valientes que conozco, Antonia. Pero por favor, ten cuidado. Si en algún momento sientes que las cosas están saliendo de control, termina todo. Tu vida vale más que cualquier justicia. Asentí. José bajó al sótano y cerró la puerta quedando oculto allí. Yo me quedé sola en la sala, esperando. El reloj marcaba las 9 de la noche. Afuera todo estaba oscuro y silencioso. No tuve que esperar mucho. A las 9:30, escuché un auto estacionarse. Luego pasos acercándose. El timbre sonó. Respiré profundo, me sequé las lágrimas que había forzado en mis ojos, me puse mi mejor cara de madre devastada y abrí la puerta. Era Regina. Sola. Llevaba una bolsa grande y su expresión era de preocupación exagerada. Antonia, no podía dejarte sola esta noche. Traje algunas cosas. Voy a quedarme contigo. No debes estar sola en un momento como este. La dejé pasar. Cerré la puerta detrás de ella. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, pero me obligué a actuar natural. Gracias, Regina. No sabes cuánto significa para mí que estés aquí. Regina dejó su bolsa en el sofá y me abrazó. Sentí su cuerpo contra el mío y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme con asco. Somos familia, dijo con voz suave. Tenemos que cuidarnos mutuamente. Especialmente ahora que Luis. Su voz se quebró perfectamente en el momento exacto. Una actriz consumada. ¿Quieres un té? Ofrecí. Iba a prepararme uno. Sería perfecto. Gracias. Fui a la cocina consciente de que Regina no podía verme, pero las cámaras sí. Preparé 2 tazas de té con manos temblorosas. Cuando regresé a la sala, Regina estaba mirando su teléfono con una expresión tensa. Rápidamente cambió su cara cuando me vio. ¿Alguna novedad del hospital?, pregunté entregándole su taza. No. Dicen que mañana podremos ir. Que esta noche están terminando con los procedimientos. Bajó la mirada fingiendo dolor. Nos sentamos en el sofá. Bebimos nuestro té en silencio incómodo. Yo esperaba. Sabía que eventualmente diría algo, haría algo que revelaría sus verdaderas intenciones. Antonia, comenzó finalmente. Sé que es pronto para hablar de esto, pero hay cosas prácticas que necesitamos resolver. Luis manejaba muchas de tus cuentas, tus papeles. Vamos a necesitar acceso a todo para poder organizar el funeral, pagar las cuentas, ese tipo de cosas. Ahí estaba. Querían acceso a todo. Tienes razón, dije con voz cansada. No había pensado en eso. Todo está tan confuso en mi cabeza. Lo entiendo perfectamente. Por eso estoy aquí. Para ayudarte con todo. Puso su mano sobre la mía. Su piel se sentía fría. ¿Dónde guardas tus documentos importantes? Podríamos revisarlos ahora, mientras tenemos tiempo tranquilo. En mi estudio. Tengo una caja fuerte pequeña. Perfecto. ¿Te importa si vamos a verla? Así sé dónde está todo por si acaso necesitas algo. Me puse de pie lentamente, actuando como una anciana agotada y confundida. Claro. Ven. La llevé a mi estudio. Regina miraba todo con ojos calculadores. Abrí la caja fuerte fingiendo torpeza con la combinación. Perdón, estoy tan nerviosa que no puedo ni recordar los números. Tranquila. Tómate tu tiempo. Finalmente la abrí. Adentro estaban mis documentos reales, escritura de la casa, testamento, pólizas de seguro legítimas, certificados de ahorro. Regina los miraba con una intensidad que trataba de disimular. ¿Puedo?, preguntó tomando algunos papeles. Adelante. Observé cómo revisaba cada documento. Su rostro se iluminaba cada vez que encontraba algo de valor. Cuando llegó a la escritura de la casa,
Sus ojos brillaron. Esta casa vale mucho, Antonia. ¿Sabías que el mercado inmobiliario ha subido increíblemente en esta zona? No, no le presto mucha atención a esas cosas. Bueno, es importante que lo sepas, especialmente ahora que estás sola. Mantener una casa tan grande puede ser difícil. Caro, quizás deberías considerar vender. Mudarte a un lugar más pequeño, más manejable. Vender mi casa, fingí sorpresa. No sé, esta casa tiene tantos recuerdos. Lo sé, pero piénsalo. Con el dinero de la venta podrías vivir muy cómodamente en un apartamento lindo, sin preocupaciones de mantenimiento. Y tendrías dinero extra para disfrutar tus años dorados. Años dorados que ella y Luis no planeaban que yo tuviera. Supongo que tienes razón, dije lentamente. Pero no puedo pensar en eso ahora. Es demasiado. Por supuesto. Perdóname. Es demasiado pronto. Regina puso los papeles de vuelta en la caja fuerte. Pero cuando estés lista, yo te ayudo con todo. Conozco buenos agentes inmobiliarios. Puedo ayudarte con el papeleo. Eres muy amable, dije. Las palabras me quemaban la garganta. Regresamos a la sala. Regina revisaba constantemente su teléfono. Estaba esperando algo. ¿Alguna señal de Luis? ¿Instrucciones sobre qué hacer? ¿Sabes?, dijo de repente. Te preparé algo especial. Un té de hierbas que me dio mi madre. Es para calmar los nervios, ayudar a dormir. Déjame preparártelo. Cada alarma en mi cuerpo comenzó a sonar. Un té especial. Para ayudarme a dormir. En la noche en que planeaban hacer algo mientras yo estuviera dormida. Oh, gracias. Pero ya tomé té hace poco. Este es diferente. Créeme, te hará bien. Te ayudará a descansar realmente. Dios sabe que necesitas dormir después del día que tuviste. Se levantó antes de que pudiera protestar más. Fue a su bolsa y sacó una pequeña caja con bolsitas de té. Las llevó a la cocina. Las seguí. Siéntate. Antonia. Yo me encargo. Me senté a la mesa de la cocina observando cada uno de sus movimientos. Puso agua a hervir. Sacó una taza. Colocó la bolsita de té dentro. Pero entonces, cuando pensó que yo no estaba mirando, sacó algo de su bolsillo. Un pequeño frasco. Vertió unas gotas en la taza. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharía. Pero mantuve mi expresión neutral, cansada. Regina removió el té cuidadosamente, asegurándose de que lo que fuera que había puesto se disolviera completamente. Aquí está, dijo con una sonrisa mientras colocaba la taza frente a mí. Bébelo mientras está caliente. Te prometo que te sentirás mejor. Tomé la taza con manos temblorosas que no tuve que fingir. El líquido era oscuro, aromático. Me lo llevé a los labios. Regina me observaba intensamente. Está muy caliente, dije. Déjame que se enfríe un poco. Claro, pero bébelo todo. Es importante que tomes la taza completa para que haga efecto. Asentí. Esperamos en silencio. Regina miraba su teléfono de nuevo. Yo miraba el té en mi taza preguntándome qué había puesto en él. ¿Pastillas para dormir? ¿Algo más peligroso? Finalmente, fingí tomar un sorbo pequeño. Está rico. ¿Qué hierba es? Es una mezcla especial. Valeriana, manzanilla, otras cosas. Secreto de familia, sonrió. Tomé otro sorbo falso, dejando que el líquido apenas tocara mis labios. Regina me observaba como un halcón vigilando a su presa. Cada vez que fingía beber, ella asentía satisfecha. Me obligué a tomar sorbos cada vez más largos, pero sin tragar realmente. Dejaba que el líquido tocara mis labios y luego discretamente lo devolvía a la taza cuando ella miraba su teléfono. ¿Te está ayudando?, preguntó después de unos minutos. ¿Sientes algo? Un poco de calma, mentí. Es reconfortante. Bien. Termínalo todo. Es importante. Me llevé la taza a los labios una vez más. Esta vez Regina no apartaba la mirada. Tuve que tragar un poco del té.
El sabor era amargo debajo del dulzor de la miel. Definitivamente había algo más ahí. Pasaron 15 minutos. Yo empecé a actuar somnolienta. Bostecé. Dejé que mis párpados se cerraran lentamente. Estoy tan cansada de repente, murmuré. Es normal, dijo Regina con voz suave. Has tenido un día terrible. Tu cuerpo necesita descansar. ¿Por qué no te vas a dormir? Yo me quedaré aquí abajo por si necesitas algo. Creo que tienes razón, dije arrastrando las palabras. Me puse de pie tambaleándome un poco. Voy a acostarme. Regina se levantó rápidamente para ayudarme. ¿Necesitas que te acompañe a tu cuarto? No, puedo sola. Subí las escaleras lentamente, aferrándome al barandal. Regina me observaba desde abajo. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Entonces me moví rápidamente. Puse almohadas bajo las cobijas, formando la silueta de un cuerpo. Apagué la luz. Y me escondí en el armario, dejando la puerta apenas entreabierta para poder ver. Esperé. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara. Pasaron 10 minutos. 15. Entonces escuché pasos subiendo las escaleras. Lentos, cautelosos. La puerta de mi habitación se abrió lentamente. Regina entró. Se acercó a la cama y se quedó ahí parada, observando el bulto bajo las cobijas. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Ya está dormida, susurró. Completamente fuera. Usé el doble de la dosis que dijiste. No se va a despertar. Pausa mientras escuchaba a la persona del otro lado. Lo sé. Sé que es riesgoso, pero necesitábamos estar seguros. ¿Cuánto tiempo tardarás en llegar? Otra pausa. Está bien. Estaré esperando. Y Luis, ten cuidado. No podemos cometer errores ahora. Estamos tan cerca. Luis. Estaba hablando con Luis. Mi hijo que supuestamente estaba muerto. Mi hijo que en realidad estaba en camino a mi casa para terminar lo que habían planeado. Regina colgó el teléfono. Se acercó más a la cama. Extendió la mano como para tocar lo que pensaba que era mi cabeza. Pero se detuvo. Lo siento, Antonia, murmuró. Pero necesitamos ese dinero. Necesitamos empezar de nuevo. Y tú ibas a vivir otros 20 años. No podíamos esperar tanto tiempo. Salió de la habitación cerrando la puerta suavemente. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Salí del armario temblando. Tenía que avisar a José. Tenía que prepararnos para cuando Luis llegara. Bajé las escaleras descalza, sin hacer ruido. Regina estaba en la sala mirando su teléfono. Me deslicé hacia el sótano y bajé lo más silenciosamente posible. José estaba frente a los monitores. Al verme se sobresaltó. Antonia, pensé que estabas durmiendo. Fingí. Mira esto, señalé el monitor. Regina me drogó. O intentó drogarme. Y acaba de llamar a Luis. Viene en camino. José palideció. Tenemos que llamar a la policía ahora. No. Todavía no. Necesitamos que Luis llegue. Necesitamos grabarlo a él también. Necesitamos pruebas de ambos. Es demasiado peligroso. José, por favor, confía en mí. Tú estarás aquí. Si algo sale mal, intervienes. Pero necesito esto. Necesito que se condenen a sí mismos. José dudó, pero finalmente asintió. Está bien. Pero al menor signo de violencia real, termino esto. Volví a subir al segundo piso. Me metí en el armario de nuevo. Y esperé. Media hora después, escuché un auto llegar. Una puerta cerrarse. Pasos acercándose a la casa. Pero esta vez no tocaron el timbre. Usaron una llave. Luis tenía llave de mi casa. Está dormida. Escuché la voz de Luis. Mi hijo. Vivo. Profundamente. Le di suficiente para que duerma hasta mañana. Bien. ¿Revisaste todo? Los documentos. Sí. Tiene la escritura de la casa, algunos bonos de ahorro, las pólizas viejas. Todo está en la caja fuerte del estudio. Perfecto. Una vez que terminemos esta noche,
Mañana arreglamos todo el papeleo. Yo como hijo único heredo todo automáticamente. La casa, lo que quede en cuentas, el seguro. ¿Estás seguro de que el plan funcionará? La voz de Regina sonaba nerviosa ahora. Completamente. Un accidente doméstico. Una anciana que tomó demasiadas pastillas para dormir después de la muerte traumática de su hijo. Sucede todo el tiempo. Nadie sospechará nada. Sentí que mi sangre se congelaba. Pastillas para dormir. Planeaban hacer que pareciera una sobredosis. Un suicidio por depresión. ¿Y si alguien hace preguntas? ¿Quién? No tiene amigos cercanos. Está sola. Nosotros seremos los únicos testigos de su estado mental. Diremos que estaba devastada, que hablaba de no querer vivir sin mí, que tratamos de consolarla, pero no fue suficiente. Tienes todo pensado, dijo Regina con admiración. He tenido meses para planear cada detalle. Ahora vamos. Mientras más rápido terminemos, mejor. Escuché pasos subiendo las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharían. La puerta de mi habitación se abrió. Luis y Regina entraron. Luis se acercó a la cama. Jaló las cobijas. ¿Qué demonios? Su voz se llenó de pánico. Son almohadas. Regina, son solo almohadas. ¿Qué? Pero yo la vi. No viste nada. No está aquí. Luis encendió la luz. Empezaron a buscar por la habitación. Yo me hice más pequeña dentro del armario, conteniendo la respiración. Tiene que estar en la casa, dijo Regina. Le di suficiente droga. No puede haber llegado lejos. A menos que no la tomara. A menos que sepa. No, eso es imposible. Yo la vi beber el té. Busca en los otros cuartos. Yo reviso abajo. Se separaron. Luis bajó corriendo las escaleras. Regina empezó a abrir puertas, cada vez más cerca de donde yo estaba. Entonces escuché un grito desde abajo. Regina, ven rápido. Regina corrió escaleras abajo. Yo salí del armario y me asomé por el pasillo. Podía ver la sala desde arriba. José había subido del sótano. Estaba parado en medio de la sala, con su teléfono en la mano. La policía ya viene en camino, dijo con voz firme. Está todo grabado. Cada palabra. Cada confesión. Luis y Regina se quedaron paralizados. El rostro de Luis pasó del shock a la furia en cuestión de segundos. Sus ojos se clavaron en José con una intensidad que nunca le había visto antes. ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué haces en esta casa? Soy un amigo de tu madre. Un amigo que la está protegiendo de su propio hijo. De un asesino. Luis dio un paso hacia José, pero Regina lo detuvo tomándolo del brazo. Espera. Piensa. Si la policía viene, podemos explicar todo. No hemos hecho nada todavía. Solo vinimos a consolar a Antonia. Este hombre entró a la casa sin permiso. Podemos decir que es él quien tiene malas intenciones. Hay cámaras en toda la casa, dijo José señalando discretamente los rincones. Está todo grabado. Tu confesión de hace un momento. Tus planes. La droga que le pusiste en el té. Todo. Regina palideció completamente. Luis apretó los puños. Eso no es legal. Grabaciones hechas sin consentimiento no son admisibles en corte. Tal vez, respondió José con calma. Pero son suficientes para que la policía investigue. Para que examinen la póliza de seguro falsificada. Para que revisen las transacciones bancarias. Para que analicen el contenido del té que le diste a tu madre. Todo se va a destapar, Luis. Ya no hay forma de salir de esto. Yo bajé las escaleras lentamente. Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme firme. Luis y Regina se voltearon al escuchar mis pasos. La expresión en el rostro de mi hijo cuando me vio fue algo que nunca olvidaré. Sorpresa, miedo, y luego algo oscuro y frío. Mamá, dijo con voz temblorosa. Gracias a Dios estás bien. Este hombre, no sé quién es, pero... Lo interrumpí. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Para de mentir. Luis. Sé todo.
Sé del dinero que robaste. Sé de la póliza de seguro falsa. Sé que planeabas matarme esta noche. Estás confundida. El trauma de mi muerte, el shock. No estás muerto, grité. Nunca estuviste muerto. Fue todo mentira. Todo un plan elaborado para robarme y después asesinarme. Tu propio plan, Luis. Contra tu propia madre. Algo cambió en sus ojos. La máscara cayó completamente. Ya no había amor fingido, ni preocupación falsa. Solo frialdad. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No estoy muerto. Y sí, planeaba quedarme con todo. ¿Y sabes por qué? Porque me lo merezco. Pasé toda mi vida escuchándote hablar de sacrificios, de cómo tú y papá trabajaron tanto por mí, como si yo les debiera algo por simplemente nacer. Luis, te dimos todo. Me dieron una vida mediocre, explotó. Una casa pequeña, una escuela pública, vacaciones baratas. Mientras otros niños tenían de todo, yo tenía que conformarme con tus obras, con tu amor sofocante y tus expectativas imposibles. Nunca te pedimos nada excepto que fueras buena persona. Buena persona, se burló. ¿Y de qué sirve ser buena persona cuando estás pobre? Cuando todos los días ves lo que otros tienen y tú no. Conocí a Regina y ella me abrió los ojos. Me hizo ver que yo merecía más, que podía tener más. Regina se mantuvo callada, pero su expresión mostraba satisfacción. Ella había sido el veneno en el oído de mi hijo. Así que sí, continuó Luis. Planeamos todo. Cada detalle. Iba a ser perfecto. El dinero del banco, el seguro, la casa. Todo convertido en efectivo. Un nuevo comienzo en Europa. Lejos de esta vida miserable. ¿Y mi vida? Pregunté con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Qué valor tenía mi vida en tus planes? Luis me miró directo a los ojos, sin un atisbo de remordimiento. Tenía 68 años. Mamá, ¿cuántos años más ibas a vivir de todos modos? ¿10? ¿20? Años de soledad, de enfermedad, de deterioro. Te estaba haciendo un favor terminando todo antes de que sufrieras. Sus palabras fueron como puñales. Este no era mi hijo. No podía serlo. El niño que yo había criado, que había amado incondicionalmente, no podía haberse convertido en este monstruo. Está enfermo, murmuré. Tienes que estar enfermo para pensar así. No estoy enfermo. Estoy siendo práctico. Realista. El mundo no recompensa a la gente buena, mamá. Recompensa a la gente que toma lo que quiere. En ese momento escuchamos las sirenas. La policía estaba llegando. Luis y Regina intercambiaron miradas de pánico. Todavía podemos salir de esto, dijo Regina rápidamente. Decimos que vinimos porque estábamos preocupados. Que este hombre nos atacó. Que Antonia está confundida, senil. No van a creer eso, dijo José. Tengo las grabaciones respaldadas en la nube. Ya están en manos de mi abogado. Aunque destruyan las cámaras, aunque me lastimen, la evidencia seguirá existiendo. Las luces azules y rojas comenzaron a iluminar las ventanas. Luis miró hacia la puerta, luego hacia mí. Por un momento vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? Pero desapareció tan rápido como llegó. Esto es tu culpa, me dijo con veneno en su voz. Si hubieras muerto como debías, todo estaría bien ahora. Pero tenías que arruinarlo. Tenías que ser difícil hasta el final. Tocaron la puerta con fuerza. Policía. Abran la puerta. José fue a abrir. Entraron 4 oficiales con las armas desenfundadas. Evaluaron la escena rápidamente. ¿Quién llamó?, preguntó uno de ellos. Yo, respondió José. Soy José Mendoza. Llamé hace 20 minutos reportando un intento de asesinato en proceso. ¿Alguien está herido? No. Pero esta señora, señaló a Regina, drogó a la propietaria de la casa. Y ambos, señaló a Luis y Regina, confesaron un plan para asesinarla y cobrar un seguro de vida fraudulento. Eso es ridículo, dijo Luis rápidamente. Este hombre está mintiendo. Mi madre está enferma, confundida.
Vinimos a cuidarla y este extraño estaba en su casa. Uno de los oficiales se acercó a mí. Señora, ¿está usted bien? ¿Necesita atención médica? Estoy bien, dije aunque mi voz temblaba. Y no estoy confundida. Todo lo que dijo José es verdad. Tenemos pruebas, grabaciones, documentos. Necesitaremos ver esas pruebas, dijo el oficial. José asintió. Por supuesto. Tengo todo listo. Las grabaciones de esta noche, documentos de fraude bancario, una póliza de seguro falsificada. Todo está documentado. Esto es un malentendido terrible, insistió Regina con lágrimas falsas comenzando a rodar. Somos familia. Jamás haríamos daño a Antonia. La amamos. Entonces explíquenme, dijo el oficial mirándola fijamente, ¿por qué un testigo los escuchó confesar un plan de asesinato hace apenas 15 minutos? Regina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Luis mantenía su expresión desafiante, pero podía ver el miedo creciendo en sus ojos. Vamos a necesitar que ambos vengan a la estación para hacer unas declaraciones, dijo el oficial. Y señora, me miró a mí. Usted también. Necesitamos su testimonio oficial. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas y procedimientos legales. José se mantuvo a mi lado en cada paso del camino. Su presencia era el único ancla que me mantenía cuerda mientras mi mundo se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. La policía analizó el té que Regina me había preparado. Contenía una dosis peligrosa de benzodiazepinas, suficiente para dejar inconsciente a una persona de mi edad durante horas. Combinado con otras sustancias, podría haber sido letal. El frasco que encontraron en el bolso de Regina confirmó todo. El banco proporcionó todas las grabaciones de seguridad. Luis había entrado solo, confiado, sin ninguna señal de trauma o accidente. Había firmado los documentos con mano firme, había sonreído a las cajeras, había cargado el maletín con mi dinero como si fuera lo más natural del mundo. La compañía de seguros comenzó su propia investigación sobre la póliza. Los documentos mostraban mi firma, pero los expertos confirmaron que era falsificada. Los registros médicos de la clínica donde supuestamente me habían hecho el examen médico revelaron que Luis había llevado los formularios ya parcialmente completados. Yo había firmado papeles pensando que eran consentimientos rutinarios, sin saber que estaba firmando mi propia sentencia de muerte. La fiscal asignada al caso era una mujer llamada Gabriela Torres. Tenía unos 40 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo severa, y ojos que no perdonaban mentiras. Cuando revisó toda la evidencia, me miró con una mezcla de compasión y determinación. Señora Rodríguez, tiene usted uno de los casos más sólidos que he visto. Las grabaciones de audio y video, los documentos falsificados, las sustancias controladas, el testimonio de un testigo respetable. Vamos a asegurarnos de que su hijo y su nuera paguen por lo que intentaron hacerle. Su hijo. Esas palabras todavía me atravesaban cada vez que las escuchaba. Mi hijo era ahora un criminal. Un acusado de intento de asesinato, fraude, falsificación de documentos. Luis y Regina fueron arrestados esa misma noche. Se les negó la fianza debido a que se consideraba que eran un peligro para mí y había riesgo de fuga, especialmente considerando los boletos a España que la policía encontró en su apartamento. 2 semanas después del arresto, la fiscal Gabriela me llamó a su oficina. José vino conmigo. Hay algo que necesito que vean, dijo colocando una carpeta sobre su escritorio. Hemos estado investigando las finanzas de Luis y Regina. Y encontramos cosas preocupantes. Abrió la carpeta. Dentro había estados de cuenta, registros de préstamos, documentos de tarjetas de crédito. Luis tiene deudas por más de $200,000, explicó Gabriela. Préstamos personales, tarjetas de crédito al máximo, deudas de juego. Regina también tiene deudas significativas. Estaban ahogándose financieramente. Por eso necesitaban el dinero, murmuré. Exactamente. Pero hay más. Encontramos evidencia de que habían estado planeando esto durante más de 1 año. Tenemos correos electrónicos entre ellos, discutiendo diferentes escenarios. Borradores de planes. Al principio solo querían el dinero de su cuenta bancaria. Pero entonces descubrieron que podían obtener mucho más con un seguro de vida. Me mostró copias de correos electrónicos impresos.
Los leí con manos temblorosas. Eran conversaciones entre Luis y Regina, hablando de mí como si fuera un problema a resolver, un obstáculo a eliminar. No pueden ser tan estúpidos, había escrito Regina en uno de los correos. Si solo toman el dinero del banco, ella reportará el robo inmediatamente. Necesitamos que ella no pueda reportar nada. Lo sé, había respondido Luis. Estoy trabajando en eso. He estado investigando. Un accidente, una sobredosis, algo que parezca natural o autoinfligido. Es la única forma. Lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía. José puso su mano sobre la mía. No tienes que leer más si no quieres, dijo gentilmente. Pero necesitaba leerlo. Necesitaba entender completamente quién era realmente mi hijo. Necesitaba ver la verdad completa, por dolorosa que fuera. Había docenas de correos más. Discutiendo timín, métodos, riesgos. Hablaban de mí con una frialdad que helaba la sangre. En ningún momento, ni una sola vez, había alguna señal de duda o remordimiento. También encontramos esto, dijo Gabriela deslizando otro documento. Es un borrador de testamento. Lo escribió Luis en su computadora hace 6 meses. Es su testamento, dejándole todo a Regina. Pero lo interesante es que también escribió un testamento falso supuestamente suyo, Antonia. En ese testamento falso, usted le deja todo a Luis. Iban a falsificar mi testamento también. Eso parece. Como respaldo, en caso de que el escenario del accidente no funcionara. Tenían múltiples planes. Eran meticulosos. Me recosté en la silla sintiendo el peso completo de la traición. No había sido un impulso. No había sido un momento de locura o desesperación. Había sido planeado fría y cuidadosamente durante meses. Cada sonrisa, cada abrazo, cada llamada preguntando cómo estaba, todo había sido actuación mientras preparaban mi muerte. ¿Cuándo es el juicio?, pregunté con voz cansada. Dentro de 2 meses. Pero Antonia, hay algo más que necesito discutir contigo. Luis y Regina están considerando un acuerdo con la fiscalía. ¿Qué tipo de acuerdo? Quieren declararse culpables de fraude y falsificación, pero no de intento de asesinato. A cambio, la fiscalía reduciría las penas. Luis cumpliría tal vez 8 años, Regina 5. ¿Y si no aceptan el acuerdo? Si vamos a juicio y ganamos en todos los cargos, podrían enfrentar hasta 30 años cada uno. Pero los juicios son impredecibles. Siempre hay riesgo. Miré a José. Él me devolvió la mirada con comprensión. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Pensé en ello. Pensé en Luis niño, corriendo por el jardín. Luis adolescente, emocionado por su primer auto. Luis adulto, presentándome a Regina con tanto orgullo. Todas esas versiones de mi hijo parecían de otra vida, de otra persona. No quiero el acuerdo, dije finalmente. Quiero que vayan a juicio. Quiero que un jurado escuche lo que planearon hacer. Quiero que el mundo sepa exactamente quiénes son. Gabriela asintió con aprobación. Entiendo. Y creo que es la decisión correcta. Tenemos un caso muy fuerte. ¿Tendré que testificar?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Sí. Tendrás que subir al estrado y contar tu historia. Luis y Regina tendrán derecho a interrogarte a través de sus abogados. Será difícil. Muy difícil. Lo sé. Pero estoy lista. Necesito hacer esto. Por mí. Y por cualquier otra persona mayor que pueda estar en peligro de sus propios familiares. Las semanas previas al juicio fueron extrañas. José se quedó en la habitación de invitados de mi casa. No quería que estuviera sola, y yo agradecía su compañía. Por las mañanas desayunábamos juntos, leíamos el periódico, hablábamos de todo excepto del juicio que se acercaba. Pero por las noches, cuando la casa estaba oscura y silenciosa, no podía evitar pensar. Me preguntaba dónde había fallado como madre. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué no había hecho? ¿Había sido demasiado sobreprotectora? ¿No lo suficiente? José me encontró una noche sentada en la cocina a las 3 de la madrugada, con una taza de té frío en mis manos. No es tu culpa, dijo sentándose frente a mí. Sé que estás pensando que es tu culpa, pero no lo es. Era mi responsabilidad criarlo bien.
Y lo hiciste. Le enseñaste valores, le diste amor, le mostraste lo que era correcto. Pero al final, cada persona elige quién quiere ser. Luis eligió la codicia. Eligió la crueldad. Esas fueron sus decisiones, no las tuyas. Sigo sin entender cómo pudo cambiar tanto. Tal vez no cambió. Tal vez siempre hubo algo oscuro en el que simplemente nunca mostró. O tal vez Regina lo corrompió. O tal vez fue una combinación de muchas cosas. Pero ninguna de esas cosas es tu responsabilidad. Sus palabras me ayudaron, aunque el dolor seguía ahí. El dolor de perder a un hijo. Porque aunque Luis estaba vivo, el hijo que yo conocía estaba muerto. Había muerto hace mucho tiempo, y yo nunca me había dado cuenta. El día del juicio llegó con un cielo gris y amenazante. José me acompañó a la corte. Me había puesto mi mejor vestido, el azul claro que mi esposo siempre decía que me quedaba hermoso. Quería verme fuerte, digna. No una víctima frágil, sino una mujer que había sobrevivido y que exigía justicia. La sala del tribunal estaba llena. Algunos vecinos habían venido a apoyarme. Víctor, el gerente del banco, estaba allí también. La fiscal Gabriela me saludó con un apretón de manos firme. ¿Lista?, preguntó. Lista, respondí aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Entonces los trajeron. Luis y Regina entraron esposados, vestidos con ropa formal. Luis llevaba un traje que yo le había regalado hacía 2 años. Verlo con esas esposas, rodeado de guardias, fue surrealista. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. No vi remordimiento en sus ojos. Solo resentimiento. El juicio duró 5 días. Gabriela presentó las pruebas meticulosamente. Las grabaciones de video y audio donde Luis y Regina confesaban sus planes. Los documentos falsificados. Los análisis químicos del té envenenado. Los correos electrónicos detallando cada paso de su conspiración. El testimonio de José fue demoledor. Habló con claridad y precisión sobre lo que había presenciado esa noche. Sobre las confesiones que había escuchado. Sobre el peligro real en el que yo había estado. Víctor testificó sobre cómo Luis había retirado el dinero con calma calculada. Sobre las preguntas que había hecho días antes preparando el terreno. Sobre la falta total de signos de trauma o accidente. Y luego me tocó a mí. Subí al estrado con piernas temblorosas. Juré decir la verdad. Me senté y miré al jurado. 12 personas que sostenían el destino de mi hijo en sus manos. Gabriela me guió a través de mi testimonio. Le conté al jurado sobre mi vida. Sobre mi matrimonio. Sobre criar a Luis con amor y sacrificio. Sobre la confianza que le había dado, la cuenta bancaria conjunta, las visitas semanales. Les conté sobre el día del supuesto accidente. El colapso emocional al pensar que mi hijo había muerto. La confusión cuando el banco llamó. El horror de descubrir la verdad. Les mostré los documentos que había encontrado en mi computadora. La póliza de seguro falsa. Los planes escritos con mi muerte como objetivo final. ¿Cómo se sintió al descubrir que su propio hijo planeaba matarla?, preguntó Gabriela. Tuve que tomar un momento. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero me mantuve firme. Me sentí como si el mundo se hubiera volteado al revés. El ser humano que más amaba en este mundo, al que le había dado todo, quería quitarme la vida por dinero. No por amor. No por misericordia. Sino por codicia pura. Es un dolor que no tiene nombre. Es perder a un hijo 2 veces. Primero a la persona que creí que era. Y luego casi perder mi propia vida a manos de él. El abogado de Luis intentó atacar mi credibilidad durante el contrainterrogatorio. Sugirió que yo estaba confundida, que tal vez había malinterpretado las cosas, que Luis solo quería protegerme. Señora Rodríguez, ¿no es cierto que usted a veces olvida cosas? ¿Que ha tenido problemas de memoria? Tengo 68 años. A veces olvido dónde dejé mis llaves. Pero no olvido cuando alguien me droga y planea asesinarme. Hubo murmullos de aprobación en la sala. El juez pidió orden. El abogado continuó. ¿No es posible que su hijo simplemente estuviera preocupado por su bienestar? ¿Que la póliza de seguro era para protegerla? Si la póliza era para protegerme, ¿por qué falsificó mi firma? ¿Por qué él era el único beneficiario?
¿Por qué planeó un accidente falso para fingir su propia muerte antes de venir a drogarme? El abogado no tenía respuesta para eso. Luis no testificó. Su abogado le aconsejó que no lo hiciera. Regina sí subió al estrado, llorando, alegando que ella solo había seguido las instrucciones de Luis, que ella también era una víctima. Pero las grabaciones mostraban claramente que ella había sido una participante activa y entusiasta. Después de 5 días de testimonios, el caso fue entregado al jurado. Deliberaron durante 8 horas. Cada minuto se sintió como una eternidad. Finalmente, regresaron. El presidente del jurado se puso de pie. En el caso del Estado contra Luis Rodríguez, en el cargo de intento de asesinato premeditado, encontramos al acusado culpable. Mi corazón saltó. Miré a Luis. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. En el cargo de fraude, encontramos al acusado culpable. En el cargo de falsificación de documentos, encontramos al acusado culpable. Cargo tras cargo, culpable, culpable, culpable. Luego fue el turno de Regina. Los mismos veredictos. Culpable en todos los cargos. La sentencia llegó 2 semanas después. Luis fue condenado a 28 años de prisión. Regina a 23 años. Ambos tendrían que cumplir al menos el 80% de sus sentencias antes de ser elegibles para libertad condicional. Cuando el juez dio el martillazo final, sentí algo extraño. No era alegría. No era exactamente alivio. Era cierre. Un capítulo horrible de mi vida finalmente se cerraba. Salí de la corte ese día con José a mi lado. El sol había salido. El cielo estaba despejado. Respiré profundamente el aire fresco. ¿Cómo te sientes?, preguntó José. No lo sé exactamente. Triste. Aliviada. Exhausta. Todo al mismo tiempo. Es normal. Has pasado por algo que nadie debería pasar. Caminamos en silencio hacia el auto. Antes de subir, me detuve y miré hacia el edificio de la corte. ¿Sabes?, dije lentamente. Durante mucho tiempo me pregunté dónde había fallado. ¿Qué había hecho mal para que mi hijo se convirtiera en lo que se convirtió? No fue tu culpa, Antonia. Lo sé. Ahora lo sé. Yo le di amor. Le di valores. Le di oportunidades. Lo que él decidió hacer con todo eso, esas fueron sus decisiones. No las mías. José sonrió. Esa es la Antonia que conozco. Fuerte. Sabia. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. El banco me devolvió mi dinero. La compañía de seguros canceló la póliza fraudulenta. Víctor me ayudó a abrir nuevas cuentas, esta vez solo a mi nombre. Decidí quedarme en mi casa. Algunos me sugirieron que la vendiera, que los recuerdos serían demasiado dolorosos. Pero yo me negué. Esta era mi casa. La había construido con mi esposo. Había criado a mi hijo aquí. Los errores de Luis no iban a quitarme mi hogar. José y yo nos volvimos más cercanos. No de forma romántica, éramos demasiado viejos para eso, pero como familia. Él venía a cenar los domingos. Jugábamos cartas, veíamos películas viejas, compartíamos historias. 1 año después del juicio, recibí una carta de la prisión. Era de Luis. La sostuve en mis manos durante largo rato, debatiendo si abrirla o no. Finalmente lo hice. La carta era corta. Decía que había tenido mucho tiempo para pensar, que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho, que no esperaba perdón pero quería que yo supiera que lo sentía. Leí la carta varias veces. ¿Era sincera? ¿O era otro intento de manipulación? No lo sabía. Y me di cuenta de que no importaba. No respondí la carta. Tal vez algún día lo haría. O tal vez no. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Había sobrevivido. Había luchado. Había ganado. Y eso era suficiente. Salí a mi jardín esa tarde. Las flores que había plantado en primavera estaban floreciendo hermosas. Me senté en el banco de madera, cerré los ojos y sentí el sol en mi rostro. La vida continuaba. Y yo continuaba con ella. Más fuerte. Más sabia. Más libre. Y profundamente, completamente, viva.